¿Y sigues conectada a las noticias? No puedo desconectarme de las noticias. Es una adicción. Es una adicción. Mira, esta es mi rutina. Me levanto en la mañana, voy al baño, me lavo los dientes, me voy a una oficina, me tomo mi cafecito, me agarro mi taza de café y me voy y me siento enfrente de la computadora. Y en la computadora veo y leo todas las noticias que puedo de diferentes. Estaba enseñando yo a Neida aquí en mi teléfono la cantidad enorme de apps que tengo yo de noticias. Tiene aplicaciones, miran, New York Times, 3, 6, 9, CNN, 12, 15. tengo en español también Milenio, 18. Univisión, Telemundo, El País, BBC Mundo, que es excelente, Sí, me la gusta. verdad. Y luego hay unos que no tienen apps, que también los leo. Y me entero de lo que está pasando. Hay noticias Tienes que me llaman 30 la atención. aplicaciones de noticias en el celular. Exactamente. Y Netflix. Y Netflix, que es lo más importante, por supuesto. Por lo menos cuando esté en un avión puedo ver mis series de Netflix cuando no estoy en mi casa. ¿Qué series te gustan? Mira, yo creo que es porque estoy conectada, porque ya está en mí, ya está en mi sangre, ya es parte de mi De tu ADN. el estar, del querer saber lo que está pasando, y también busco noticias para compartir con mis seguidores en las redes sociales. Yo siempre te veo. Y en los noticieros en la televisión veo de vez en cuando, veo mucho CNN, y a la hora de un noticiero nacional le cambio a todos los canales. Univisión, Telemundo, ABC, CBS, NBC. Todos los veo para ver qué están diciendo, y casi siempre, bueno, son noticias distintas, a veces son iguales. Pero llega la noche y digo, no, ya me cansé de escuchar a la gente gritándose y insultándose y diciendo tonterías que no tienen sentido en los temas de debate de las noticias. Así es que le cambio a HGTV, que es uno de los canales que más paz me trae, ya sea remodelación de casa o ir a buscar casa, vivirte en otro país. Y eso también me trae mucha satisfacción, me encanta, me divierte muchísimo. Y Netflix, que veo pues una cantidad enorme de series, pero Dios mío, ahora ya comprendo a mi hija que yo la regañaba, pero ¿cómo te acuestas a las 3, 4 de la mañana y luego tienes que levantarte temprano? Esa es otra adicción, las series. Me ha tocado, la verdad, estar digo, bueno, un capítulo más, un capítulo más, un capítulo más. María Elena, pero es que eso te separa de las preocupaciones. Esas series te separan de las noticias, de querer saber qué está pasando con Trump, con todas las circunstancias que ocurren en el mundo de la información y de las noticias. O sea, esa separación realmente no ha sido total. Pero yo te quería preguntar a ti sobre esa separación de Univisión, porque nunca olvido ese instante cuando tú anunciaste en la televisión que te ibas de la cadena Univisión, del noticiero Univisión. Yo estaba en Honduras, estaba en la finca familiar, y recuerdo que mis hermanos corrieron a decirme que tú estabas anunciándolo en el noticiero. Y bueno, cuando hubo acceso de Wi-Fi me mandaron el video grabado y yo estaba analizando cada instante, y yo lo que veía es que te veía súper enfocada, súper seria, y Jorge a un lado tuyo estaba, ni lo viste, y él estaba como congelado. Ustedes pasaron, bueno, Jorge tú estuviste 37 años en Univisión, Jorge contigo como 34 años. Más o menos, y él entró 3 años después que yo. ¿Cómo fue ese instante cuando lo anunciaste 4 meses antes de salir? O sea, ¿por qué decidiste hacerlo de la manera que lo hiciste? La fecha en que me iba a ir era obvia, ¿no? Yo tenía un contrato de 5 años y mi contrato se terminaba en diciembre del 17, ¿no? Entonces, un año antes mi jefe me había dicho, vamos a empezar a renegociar tu contrato, y como lo hacíamos siempre, casi siempre un año antes de que se terminara lo negociábamos, pero yo ya no quería. Y fue todo un proceso que lo prolongaba hasta que finalmente me dijo, tenemos que hablar, vamos ya a hablar de tu contrato. Le dije, no, la verdad es que estoy pensando no negociar, no quedarme. Me dijo, no voy a aceptar esa respuesta, ve, piénsalo por un mes y volvemos a cenar. Daniel Coronel. Un mes después volvimos a cenar y le dije, no he cambiado de idea, me quiero ir. Me ofreció varios diferentes escenarios, bueno, que sea un año más nada más, o nada más algunos proyectos, pero yo ya para ese momento había tomado una decisión, que fue una decisión difícil, prolongada, muy analizada, muy estudiada, de ya no seguir, de empezar una nueva etapa. Así es que cuando ya era evidente de que yo ya no quería quedarme, entonces buscamos una fecha más o menos cuando podía anunciarlo. No queríamos esperarnos hasta el día que me fuera, sino antes. Y la empresa estaba buscando cuál era el momento más preciso para hacerlo.
Pero después nos enteramos, nuestro director vicepresidente de comunicaciones, José Zamora, vino a mi oficina y me dijo, tenemos un problema, me acaban de hablar de la revista Adweek, que se enteraron que te vas a ir y lo van a publicar. Y ellos tienen una fuente creíble y les insistí que no lo publicaran, pero lo van a publicar. Y ahí tomamos la decisión que queríamos que la historia fuera nuestra, no de ellos, que la explicación fuera nuestra y no de ellos. Así es que, ni modo, yo ya lo tenía escrito, de esas cosas que escribes rápido porque sabes exactamente lo que quieres decir. Yo lo tenía guardadito en mi... ¿Tú lo tenías escrito? Google, ¿Cuánto Google tiempo antes de ese día tú lo habías escrito y lo tenías guardado? Como un mes o algo así, esperando el momento en que... Y yo sabía exactamente lo que quería decir. Y mi jefe me dijo, bueno, pues lo diremos hoy después al terminar el noticiero. Dijo, bloqueen los últimos 2 minutos para ella. Le pregunté, ¿tú quieres que leer lo que voy a decir o confías en mí? Entonces, ¿Sarcástica? No, pero bueno, me podía haber dicho, sí, déjame leerlo y no me hubiera insultado para nada, porque pues, él es el jefe. No, pero el noticiero no es mío, es de la empresa, ¿no? Sí. Y nadie lo vio hasta el momento en que lo leí, más que el productor que tenía que ponerlo en el teleprompter. Ese momento fue súper difícil para mí. Los que lo han visto como tú se acuerdan de que lo dije muy seria y muy corrido, no hubo pausas, no hubo muestras de emoción. Cuando estábamos en los comerciales antes, me acuerdo que tomé un respiro profundo y se me hizo un nudo en la garganta. Y yo dije, bajo ninguna circunstancia voy a hacer el papelón yo de llorar en este momento. Y había mucha gente ahí viéndome dentro. Estabas rodeada, María Elena. Estaban así viéndome. Todos tus compañeros, colegas, todos, porque era un momento muy fuerte que María Elena Salinas se va de Univisión y se va del noticiero Univisión. O sea, hay generaciones de personas que te han visto, que han crecido viéndote, dando las noticias. Eras la autoridad de noticias, la presentadora de noticias con más tiempo al aire, sin importar el idioma. Sí, efectivamente. María Elena Salinas, o sea, que te vayas es una noticia bastante fuerte para el público y para tus compañeros. Sí, y para mí. Y para ti, imagínate. Para mí era y difícil. darle a tú esa noticia, o sea, ¿cómo lograste aguantarte el llanto? Pues después de respirar profundo, me dije a mí misma que yo tenía que leer eso en el teleprompter, no improvisarlo, tenía que leerlo como si fuera una noticia. Como estamos acostumbradas a separar la parte emocional de lo profesional. En ese momento me desprendí de mis emociones y dije, tengo que leer esto y tengo que leerlo de principio a final como si fuera una noticia. Y no sé, al verlo, pues la gente se da cuenta de que sí, efectivamente lo dije sin emoción alguna, porque no quería llorar. Y no llorar porque me daba tristeza, porque hay diferentes cosas que te causan emoción, sino porque ya era el momento en que yo le iba a decir al público que me iba a ir. Y cuando yo hice mi lista a través de los años de pros y contras, si debería o no debería irme, lo que estaba en mi lista de contras era esa conexión con el público, que yo ya no iba a informarles, que esa relación que se establece entre el público y tú, porque crecieron juntos. No se trata de popularidad, yo no sé si es el mismo tipo de conexión que hay entre un artista y su público, sus fans. Esto era diferente, esto era algo mucho más personal, por lo menos yo lo sentía así. Yo no sé cómo lo sentía el público, pero yo lo sentía También así. El público lo sintió muy personal, María Elena, porque cuando tú confías en un periodista o en una periodista que te ha dado la información durante más de 3 décadas, y tú eres una mujer de credibilidad, y cuando tú enciendes el televisor y tú escuchas tus noticias, tú las crees, es una separación muy personal del público contigo. Y yo creo que tú lo sentiste y por eso fue tan difícil. Y lograste dar esa noticia sin llorar. Claro, sin llorar, pero cuando llegué a mi casa y me puse a ver los mensajes en las redes sociales, ahí sí estaba llorando, porque nosotros sabemos cuánta gente nos ve siempre, porque existen ratings y te dicen los ratings, X cantidad de personas, de miles o millones de personas están viendo en este momento, pero no sabes qué piensan, qué sienten, cómo te perciben. Y las redes sociales, ese es el lado bueno de las redes sociales, que te dejan sentir y puedes tener esa comunicación. Claro que hay un lado malo de las redes sociales, que también hay gente que se esconde detrás de un nombre, de un avatar, y lo utiliza para atacar y para y te dice insultar. cosas ofensivas, pero fueron cosas muy es muy bonitas. mínimo.
a gente que me decía que era parte de su familia, que crecieron conmigo, periodistas jóvenes que me decían que yo les inspiré para su carrera. Y decía, caray, yo no sabía que la gente sentía eso de mí y me percibía de esa manera. Y fue muy bonito, ¿no? Al final fue muy bonito. Y ya cuando me fui ya fue todo fiesta, ya fue pura fiesta. Incluso yo me organicé una fiesta, aparte de que Univisión pues tuvo una despedida muy agradable, trajeron mariachis y sirvieron botanas y champaña. Yo me organicé a mí una fiesta. Va cerrando un ciclo, ¿verdad? En la que yo invité a muchos de mis ex jefes y ex compañeros de trabajo. ¿Por qué? Porque para mí mi etapa de Univisión no fue 5 años, fue 35 años. O sea, había mucha gente que ya se había ido. Sí. Jefes que fueron muy importantes en mi carrera y en el crecimiento de Noticias Univisión. Casi siempre la gente que se lleva todo el crédito es la gente que está en el momento, pero Univisión no llegó a ser lo que es en los últimos 5 años, sino llegó a ser lo que es desde el principio. Toda la gente que luchó, que creyó en Univisión, que se entregó en cuerpo y alma para convertirlo en un medio creíble, en un medio que constantemente se estaba retando a sí mismo para llenar las expectativas de un público que cada vez se hacía más exigente, más sofisticado, más conocedor, con mayores necesidades. Y teníamos que complacer a ese público, darnos cuenta de que nuestra labor era informarles, entretenerles, pero también motivarlos y empoderarlos. Así es que esos últimos días fueron muy agradables para mí. Jorge estaba congelado cuando diste el anuncio de que te ibas y bueno, te fuiste 4 meses después. ¿En algún momento Jorge se acercó a ti y a solas te dijo algo especial? Porque tantos años juntos, ustedes se han visto crecer y bueno, se han ayudado en algún momento en la carrera y han crecido juntos. Bueno, el día siguiente, el día después que hice el anuncio, me lo encontré en el pasillo y me dijo, sabes, yo y Chiqui estábamos hablando anoche y le dije que fue muy valiente de tu parte lo que hiciste, porque yo no sé si yo lo pudiera hacer. Eso es lo único que me dijo. ¿Con qué te quedas de Jorge Ramos? El hombre que, ha estado junto a ti más que ningún otro hombre. O sea, Jorge Ramos te ha visto casarte, divorciarte, ser mamá. Yo lo he visto a él casarse, divorciarse, ser papá. Y crecieron juntos laboralmente. ¿Con qué te quedas de Jorge Ramos? Que es un hombre luchador, porque yo lo vi luchar desde un principio, y muy enfocado, extremadamente disciplinado y enfocado en sus metas, en lo que quiere, con sus convicciones que son irrompibles, no se pueden romper. Es un luchador y no deja que nada ni nadie lo desvíe lo que él quiere hacer, ¿no? Así es que yo creo que esas convicciones es admirable ver cómo él fue creciendo. El Jorge Ramos que yo conocí cuando él empezó a trabajar en el Canal 34 en 1984 no es el mismo Jorge Ramos que yo dejé cuando me fui. ¿El qué? 18 de diciembre de 1917. Es una fecha histórica. No es cierto, fue 8. 8 de diciembre. El 8 de diciembre. 8 de diciembre del 2017. Exactamente. Y cuando ustedes estaban creciendo laboralmente, María Elena, ¿ustedes sabían cuánto ganaban cada uno? Teníamos una idea cuánto ganábamos. ¿Cómo funciona eso? Mira, él pasó de la local a la nacional en el 86 y yo en el 87. Cuando yo entré, tenía otra opción de trabajo en ese momento, estaba en el 34, pero tenía otra posibilidad. Así es que entré con un sueldo mayor al de él. Después, como nuestros contratos no eran el mismo año, cuando él negociaba, iba por encima de mí, luego yo, y luego él, luego yo, y luego él. Hasta que un día me confesó el presidente de Univisión de ese momento que había decidido igualar nuestros sueldos. Y él y yo hablábamos de algunas cosas, ¿no? Nos dábamos consejos, ya me toca negociar y, mira, pues yo conseguí esto y esto y esto y esto en el último. Y cuando a mí me tocaba negociar, yo le decía, no, mira, pues esto y esto y esto y esto y esto y esto, hasta que, bueno, ya no se hizo. Nunca se habla del sueldo, ¿por qué? Específico, porque
existe una cláusula en los contratos que dice que es confidencial, punto. Entonces no vas a violar tu contrato diciéndole a alguien tu sueldo. Así es que mis hijas tampoco nunca supieron mi sueldo. ¿Alguna vez tus hijas te Mi preguntaron, hermana sí. mami, cuánto ganas? ¿Cuánto Sí, ganabas? Sí, yo les digo que te importa. ¿Qué te Pero importa? la única que sabía era mi hermana, porque mi hermana me ayuda con mi Tu hermana parte Isabel, financiera. ella me ayuda a pagar las cuentas. Pero eso es muy hacer importante, los tener a alguien de impuestos, confianza, ¿verdad? Hacer los impuestos, ya. Es importante tener a alguien de confianza y tener a tu hermana que vela por tu bienestar cuando tú estás enfocada en la parte pública o en muchas otras cosas. Eso es una bendición. Tú tienes 2 hermanas. Una vive entre México y Las Vegas, y Isabel ha estado conmigo prácticamente pues toda la vida, ¿no? Ella, cuando mi mamá se enfermó, cuando le dio una embolia y se enfermó, mi sobrina, su hija, que en paz descanse, mi sobrina ya estaba viviendo conmigo. Pero después yo tuve a mi primera hija, Julia, y ya era más difícil a nosotros cuidar a mi mamá. Así es que ella vino a ayudarnos. Entre mi sobrina Sisi, Isabel y yo cuidábamos a mi mamá hasta que falleció 6 años después. Y se quedó a vivir acá y ha estado a mi lado desde entonces. Isabel te ayudó a cuidar a tus hijas cuando tú tenías que viajar mucho. Por lo menos tenían esa otra figura cerca. Claro, siempre tuve una nana que nos ayudaba a cuidarla, pero ella supervisaba, ¿no? Ella supervisaba todo y era como mis ojos y oídos aquí. Ella es la mayor. Es la mayor. Y luego tú. No, después mi hermana Tina. O Tina es mayor que tú. Sí. Tina María, que la conozco, que es muy linda también. Y luego tú eres la menor. Yo soy la baby. Y tú siempre estuviste como que... Tú eres la baby, pero como que eras la que estaba vigilando a todo el mundo. La matriarca. Por no decir yo no la sé que en está qué momento pasó de ser... encima de todo el mundo. ¿En qué momento pasé de ser la menor a la mayor? O sea, en términos de cuidar a las hermanas y cuidar a los demás. Yo creo que también es otra cosa que heredé de mi mamá, ¿no? Éramos un matriarcado. De hecho, hay más mujeres que hombres en mi familia. La mayoría de mis tías tuvieron hijas. Hay un varoncito ahí... 1 o 2 de los primos, pero la mayoría somos mujeres. Siempre estuve rodeada de mujeres fuertes y gente, yo tengo hijas, tengo 2 hijastras, y para el colmo mi exmarido, que se casó por 3ª vez, también tiene 2 hijastras. Es que puras mujeres somos. Y bueno, y mi hermana pues me ayudó muchísimo a cuidar a mis hijas, y también es un ejemplo de fortaleza y de bondad para mis hijas, y yo le agradezco mucho el que haya estado siempre ahí. María Elena, tú eres abanderada de muchas luchas, y para ti el empoderar a los latinos en Estados Unidos es importante, porque tú siempre has dicho que cuando tú comenzaste a trabajar en esta carrera televisiva, el porcentaje de latinos en Estados Unidos era mucho menor a lo que existe hoy, que somos más de 60 millones de personas. ¿Cuáles son esas luchas importantes, sobre todo en registrarse para votar y votar, ejercer ese derecho al voto? Porque tú también has sido muy crítica de Donald Trump y sus políticas anti-inmigrantes y anti-hispanos. Claro, más que crítica, yo diría que he llamado la atención sobre sus comentarios erróneos, insultantes, porque lo son insultantes. Mira, cuando yo empecé a trabajar en el Canal 34 éramos 14 millones de hispanos, ahora somos más de 60 millones. Yo estaba informando a un público del cual yo era parte, siendo hija de inmigrantes mexicanos. Yo me di cuenta desde muy temprano en mi carrera de que había una gran necesidad de información por parte de nuestro público. Tenían sed de saber cómo tener una vida más llevadera en lo que para entonces para muchos era su país adoptivo. Ahí había el crecimiento, venía de inmigración. Las cosas han cambiado mucho. Hoy en día el crecimiento de la comunidad hispana es por nacimiento. Se ha reducido la inmigración. De hecho, hay menos inmigrantes de lo que había antes. Ahora hay muchos más nacidos en Estados Unidos. Y yo me di cuenta, entre todas esas cosas, que había 2 temas en particular donde había mucha vulnerabilidad por parte de los hispanos. Uno era en términos de educación, donde había un altísimo porcentaje de deserción escolar. Los jovencitos latinos estaban abandonando la escuela, un 40% de ellos,
estaban abandonando la high school, la secundaria, la preparatoria, no yendo Sí. a la universidad. Es que la educación era importante. Y también en la política, porque los latinos no salían a votar, no se registraban, no se hacían ciudadanos. Y yo me di cuenta desde un principio que la única manera que mi labor como periodista era empoderar. Y la única manera de empoderar a la comunidad es que fueran una fuerza política también. Desde entonces he hecho campañas para que se hagan ciudadanos, para que se registren para votar Sí. y que salgan a votar, ¿no? Entonces siento que conozco bien a la comunidad porque yo he visto crecer a esa comunidad. Hemos crecido de la mano. Yo a nivel profesional y como hispana, la comunidad hispana y la televisión en español. Hemos todos crecido juntos, hemos enfrentado obstáculos, hemos superado esos obstáculos. Y ahora yo estoy muy orgullosa de ver cómo la comunidad es tan fuerte, tan preparada. Ahora la deserción escolar está al menos del 10%, cada vez hay más latinos en las universidades, especialmente latinas. Vemos que tenemos tantos ejemplos a seguir, tenemos tanta gente en nuestra comunidad que son realmente admirables por su lucha. Empresarios, tenemos una contribución económica increíble a este país, tenemos médicos, jueces, abogados, astronautas, líderes, ¿no? Dentro de nuestro país. En la política también tenemos muchos más líderes y eso son gente que fue creciendo y que se fue superando y que se fue preparando y que no querían ser ciudadanos de segunda categoría y no lo son. Por eso para mí todavía es muy importante el seguir insistiéndole a la gente que en momentos donde escuchan retóricas negativas contra nuestra comunidad, recuerden quiénes son, que somos americanos también. No debemos de sentirnos como extranjeros en nuestro propio país. Hay que recordar que, lo repito, 60% de los hispanos son nacidos aquí. Somos tan americanos como cualquier otro. Sí. Otro 20% son ciudadanos porque se naturalizaron. Esos son tan americanos como Melania Trump, que también es extranjera, que se naturalizó. No son menos. Entonces tenemos que actuar como tal, ¿no? Tenemos que darnos cuenta que nos tenemos que dar a respetar, no podemos dejarnos apoyar. Por eso, cuando hay elecciones, yo recuerdo que si hay una línea que nos divide entre ellos y nosotros, ese es un momento en borrar esa línea y todos somos iguales. No hay derecho de que se insulte a los hispanos. Y hay mucha gente que dice, ay no, pero los insultos son para los indocumentados, no para los inmigrantes. Bueno, ¿qué diferencia hay? Mi papá fue indocumentado. Mi papá no era ni un criminal, ni un violador, ni un narcotraficante. ¿Tu papá entró indocumentado a Estados Unidos? Mi papá no entró indocumentado a Estados Unidos. Mi papá entró en los años 40, cuando había una guerra. Sí. Entonces, en esa época, pues ni siquiera había leyes migratorias. Sí, era diferente. Todos eran bienvenidos. Sí. Mi papá perdió su estatus migratorio cuando se fue del país, cuando se fue de México sin permiso. Entonces era muy diferente. No podías salir del país sin permiso. Ahora no puedes entrar al país sin permiso. Y ahí perdió su estatus migratorio, volvió después por la frontera, hasta que nosotros como ciudadanas norteamericanas, porque nacimos aquí, lo ayudamos como dicen, lo pedimos. como Y eso te creó una sensibilidad, porque tú eres parte de ese entorno, aunque tú has nacido en Estados Unidos, pero cuando hablan de inmigración, tú entiendes. Sí, pero no es únicamente por mi papá, sí. Porque mi papá tiene su historia, pero cada indocumentado tiene su historia. Y llevo años, al igual sí. que tú, cubriendo temas de la frontera. Sí. Hemos cubierto México, Centroamérica, conocemos las condiciones de muchas de estas familias que vienen en Estados Unidos en busca de una vida mejor. Bueno, ahora la diferencia es que ahora vienen en grandes cantidades. Y antes venían igual, pero venían uno por uno. Entonces, ¿qué diferencia hay? ¿Qué diferencia hay de una persona que logró conseguir su tarjeta verde? ¿Por qué pensar y decir y llamar a esta gente y pintarlos como que son criminales que vienen a amenazar al país, cuando la gran mayoría de ellos son familias que simplemente están buscando el sustento para sus hijos, que se traen a sus hijos? Bueno, pues antes los criticaban por dejar a sus hijos atrás, niños que terminaron siendo reclutados por las pandillas. Ahora que se traen a sus hijos, ahora los critican por traer a sus hijos, y no se me hace justo. ¿Tú crees que es injusto criticar a esas mujeres que vienen con esos niños y dicen, ¿cómo esta mujer está utilizando a ese niño para cruzar la frontera? Tú has cubierto este éxodo migratorio y conoces las razones y las causas, has visitado esos países de donde proceden, que es de mi país, Honduras,
de Centroamérica, de todo Centroamérica, porque empieza en Honduras la caravana y van arrastrando gente por El Salvador, Claro. y se van uniendo porque agarran como valor. Es que la gente no se pone en el lugar de estas familias. O sea, si tú estás viviendo una situación en tu país, en Honduras, en El Salvador, en Guatemala, donde temes por tu vida, número uno, y no ves que existen las oportunidades para que tú puedas tener un trabajo que te ayude a mantener a tu gente, y ves que existe la oportunidad de irte a otro país. Yo no estoy diciendo que quiero fronteras abiertas, nadie quiere fronteras abiertas. Es más, es mentira cuando dice el presidente Trump que los demócratas quieren fronteras abiertas. Nunca he escuchado un solo demócrata decir que quieren fronteras abiertas. Así es que no es crítica, es decir los hechos como son. No es cierto. Bueno, ¿qué opción tienes? O te quedas ahí, te mueres de hambre y pones en riesgo la seguridad de tu hijo. Te vas tú solo y dejas a tu hijo en ese peligro, en esas condiciones, para ver si puedes ganar más dinero para mandar, que es lo que se hacía anteriormente, o van juntos en busca de una vida mejor. Ahora, si su situación es realmente peligrosa, hay maneras de pedir asilo, se pide asilo, y si te lo dan, y si no te lo dan, pues desafortunadamente vas a tener que sufrir las consecuencias y buscar otra manera de salir adelante. ¿Quién tiene la culpa? Pues muchos tienen la culpa. La culpa no es de una persona. La culpa también es de los gobernantes de esos países, claro, como tu país, claro, que no ayudan a su población a salir adelante, a controlar la violencia, a que existan más oportunidades de educación, de trabajos, para que puedan vivir mejor y no sientan esa necesidad de arriesgar su vida y arriesgarse al rechazo al venir a los Estados Unidos. ¿Cuál es la solución? Pues es múltiple también, ¿no? La solución. Pero hay que tratar esta situación con corazón, con humanidad, sensibilidad, no con insultos. Mariana, la situación está delicada. Mira lo que pasó con el equipo de Univisión y Jorge Ramos, que quedaron retenidos por el gobierno de Maduro en Venezuela. Tú has estado en situaciones difíciles como periodista. Tú estuviste cuando derrocaron a Noriega. Tú has estado en tantas... En Panamá estaba bastante en tantas situaciones. ¿Qué pensaste cuando leíste la noticia de que Jorge y su equipo habían sido retenidos en Venezuela y cómo reaccionaste? No me sorprendió mucho. Bueno, yo sabía que sí, yo no sabía que Jorge iba a hacer una entrevista, pero cuando me enteré de que fue, yo sabía que iba a ser una entrevista de confrontación. Primero, pues me preocupé por su seguridad, después me enteré que habían salido, pero también me acordé de Angélica González, que también fue retenida y ultrajada por las fuerzas de Maduro, y todos esos periodistas que han sido encarcelados por Maduro en Venezuela, por los Castro en Cuba, en todos estos lugares donde hay gobiernos autoritarios y dictaduras, son brutales. Y ahora lo vivieron en carne propia periodistas, un grupo de periodistas internacionales, y tienen la fortuna de que tienen el foro para denunciarlo y para que el mundo sepa lo que viene ocurriendo en Venezuela, porque como les pasó a ellos, le ha pasado a muchos otros periodistas. Entonces el periodista se vuelve protagonista de la noticia. En este caso sí. Y muchas personas critican eso porque a veces piensan que es una estrategia de publicidad, pero la realidad es que no es así. Bueno, se convirtió en protagonista de la noticia porque les ocurrió a ellos. Claro. Entonces, si las intenciones de Nicolás Maduro eran que no saliera una entrevista porque las preguntas eran demasiado fuertes y lo hacían lucir mal, pues lució mucho peor haciendo lo que hizo, porque quizás esa entrevista pudiera haber tenido algún impacto, quizás no. Maduro no estaba dando una exclusiva, él ha dado muchísimas entrevistas, aunque sabemos que Jorge tiene un estilo particular muy incisivo para hacer sus preguntas. ¿Qué tantos titulares hubiera hecho una entrevista de Maduro de parte de Jorge, aparte de en Univisión y otros medios, cuando ya lo entrevistó la BBC, la ABC y muchos otros? Pero si eso es lo que quería Maduro, pues obtuvo el efecto contrario, porque ahora sí fue noticia internacional. El haber retenido a periodistas internacionales contra su voluntad, quitándoles no únicamente su material de trabajo, su entrevista, que eso me ha pasado a mí, sino también sus cosas personales, sus celulares, que se los borraran. Eso ya es un abuso
abuso contra ellos, contra su persona, aparte de un atentado contra la libertad de prensa. Pero bueno, Maduro ha estado atentando contra la libertad de prensa desde hace mucho tiempo y eso no es novedad. Así es que en este caso no es un esfuerzo por convertirse en la noticia, sino que eres la noticia. Es difícil ser periodista hoy en día teniendo a las redes sociales también a la par, mandando información y a veces no sabes cuál es una fuente creíble y cuál no es una fuente creíble. ¿Qué recomendación le das a los jóvenes periodistas para que hagan bien su trabajo y que se enfoquen en esos objetivos que el periodista debe mantener? No, yo no dudo mucho en ellos. Yo creo que cuando me dicen que le dé consejos a los estudiantes de periodismo, yo digo mejor que ellos nos den consejos a nosotros los veteranos, porque son los que están reinventando la manera que se dan las noticias. Yo creo que con la preparación que tienen salen bien preparados. Para periodistas lo difícil es el medio, lo difícil es las plataformas para dar noticia. Cada vez hay menos trabajos, es más difícil conseguir esos trabajos y es muy confuso para ellos. Y encima de todo eso, estamos en una etapa donde también la retórica está en contra de la prensa, lo cual se me hace absolutamente absurdo que exista gente que piensa que un periodista va a arriesgar su credibilidad inventando una noticia. Sin embargo, hay muchos que dudan sobre los periodistas y no se dan cuenta de que nuestra labor es cuestionar a los que están en el poder. Nuestra labor no es estar de acuerdo con ellos. El ser objetivo es algo que ya no existe en el periodismo, no porque se haya muerto, sino porque nos hemos dado cuenta que lo importante hoy en día es darle perspectiva a la noticia. Si vamos a dar, no un ángulo y el otro ángulo, también tenemos que darle perspectiva, porque hay tantos medios, tanto en redes sociales como los noticieros de 24 horas, como los 30 apps de noticias que tengo yo acá, que lo que necesita la gente es tratar de entender, porque ya ni siquiera es suficiente dando dos puntos de vista diferentes, porque les dices, bueno, ¿quién tiene la razón? ¿Este o este? Y dejar que la gente determine, bueno, hay que ponerlo en perspectiva. María Elena, qué lindo conversar contigo. Gracias. Muchísimas Igualmente. Gracias, me encanta verte feliz. Sé que has andado viajando por todo el mundo. Exactamente. Y que tienes tantos proyectos en tu mano. Sí. Siempre estás haciendo algo en pro de nuestra comunidad. Me alegra saber que te has dado el tiempo para vivir. Te admiro, te quiero mucho. Y gracias por abrir las puertas de tu casa al canal oficial de Neida Sandoval en YouTube. Gracias, Neida. Yo también, tú sabes que siempre te he querido y te he admirado. Me acuerdo la primera vez que te conocí, tú eras directora de noticias en Albuquerque, fuiste a nuestra redacción y nuestro jefe Guillermo Martínez te presentó como la reina azteca. Así decía. Imagínate. Ella es una reina azteca, imagínate. Y ha sido reina en mis ojos desde entonces. Sí, estoy contenta, yo sé que tú también estás contenta y estás en paz. La vida de las personas tiene muchas diferentes facetas. La profesional es importante, pero también la personal es importante. Y también la íntima. Y en íntima yo digo que tenemos que estar contentos con nosotros mismos, con nuestras familias. Y nuestra profesión no necesariamente es lo que nos define, es parte de lo que nos define, especialmente cuando te entregas a una carrera y esa carrera no es únicamente un trabajo, sino una misión de vida, como lo fue en mi caso. Y hoy en día me siento muy contenta porque, como dice el refrán, lo bailado nadie me lo quita. Así es. El irme de Univision no borra todo lo que hice durante esos 36 años, pero sí me da la oportunidad de hacer cosas nuevas, diferentes, de sentirme dueña de mi tiempo, de que me regrese ese entusiasmo de juventud, de empezar algo nuevo, de tener nuevos proyectos, de ahora poderle dedicar más tiempo a mis hijas, aunque ya no son niñas, pero aún así como mujeres que son ahora. Siento que me siguen necesitando y yo las necesito a ellas. Y disfrutar de la vida, porque caray, ¿cuál iba a ser mi vida? ¿Trabajar en Univision y luego me morí? No. 10 Emmys nacionales. ¿Cuántos más premios? Bueno, tengo un Peabody, tengo un Walter Cronkite, tengo 2 Gracie, tengo 7 lo que llaman Lifetime Achievement Awards. Imagínate. Ay, Dios mío. Eso es Lifetime Achievement Award es un homenaje a tu vida, a tu carrera. Trayectoria. Es lo que has logrado en tu vida. Y digo, bueno, pero entonces, ¿cuántas vidas tengo?
Ya no quiero ganar más esos premios porque quiero empezar otra vida, una vida nueva, una vida llena de nuevas aventuras. Y tienes tu oficina en este aposento tan lindo ahí, con todos esos premios que te has ganado, de ahí te sientas a escribir, a meditar, a hacer lo que haces y verlos. ¿Qué te provoca? Ver todos esos premios que tienes en esa pared. ¿Satisfacción? No, sabes que en este momento me da, para mí es decoración y sí me da satisfacción, pero cuando me dieron satisfacción y cuando más los veía, porque uno lo recibe, lo pone y dice, ay, qué lindo, gracias, y lo guarda y lo guarda y lo guarda. Fue ese último año que estuve en Univisión que yo veía mis reconocimientos y también influyeron en mi decisión, ¿no? De qué puedo hacer aquí. Hacer algo, hay otra entrevista que quiero hacer, o hay otro programa que quiero hacer, o hay un premio que quiero ganar, o qué es lo que quiero hacer, qué es lo que puedo hacer. ¿Qué puedo hacer yo aquí en lo que yo sienta que yo estoy creciendo profesionalmente, en lo que yo sienta que puedo aportar más? Y no lo veía. ¿Te diste cuenta que ese capítulo había que cerrarlo y abrir uno nuevo? Exacto. Y en este nuevo capítulo estás feliz, ¿verdad? Feliz. ¿Estás contenta? Contenta. Pues Marielena, yo te he admirado toda la vida, he aprendido mucho de ti. Siempre fuiste muy noble conmigo, siempre fuiste muy, muy especial. Siempre tuviste una palabra bonita y de aliento, nunca cerraste tu puerta para mí y yo te lo quiero agradecer públicamente. Me dolió tu separación de Univisión, pero me alegra verte feliz, contenta, haciendo tantas cosas, viviendo esta otra vida y disfrutando todo el legado que has dejado. Muchas gracias. Tú también, muchas gracias. Un gran legado el tuyo también. Y eres una gran mamá, ahora a esperar los nietos. A disfrutar tus hijas, que están jovencitas sí. todavía, y verlas que están culminando sus carreras, que has hecho un buen trabajo, y que realmente la vida vale la pena vivirla a tu manera, en este momento, en este espacio. Vívela, disfrútala. Como decía Frank Sinatra, I did it my way. Bueno, ahora sí. A mi manera. A mi manera. Gracias, María. Gracias a ti, Neri. Por tu tiempo. Tú también sabes que sí. Te quiero, te respeto y te admiro. Clic. Y a ustedes suscríbanse a este canal porque aquí voy a continuar compartiendo entrevistas como la que he tenido con mi querida Marielena. Así que miren el video, escúchenlo, véanlo, pónganle like y díganle a su gente que Neida Sandoval está en YouTube. Exactamente. Así te felicito y te deseo lo mejor con tu nuevo Y canal. vamos a continuar hablando. Cuando venga el novio lo vuelvo a entrevistar. Ahí. Bueno, besitos. Chao. Chao. Gracias. ¿Dónde está el novio? Vamos a buscarlo.